Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano. Para mí, un campamento educativo es una forma de aprender fuera de la escuela de una forma más divertida y también aprender canciones, juegos, actividades y muchas cosas más. Y es muy divertido también. Estábamos hablando con la profesora, nuestra profesora de educación física, que ella nos ayudó muchísimo y hablábamos la mayoría de los días antes de venirnos por acá qué teníamos que traer, las preparaciones de los documentos, las cosas, todo. El viaje de la escuela hasta acá fue muy divertido en el ómnibus, hablamos, nos divertimos mucho. Sí, conocí a varias gente y en las cabañas ¿cómo es que se dice? Nos mezclamos todos para conocernos más, con distintas maestras y distintas niñas. Yo ya he ido a otro campamento, pero yo me imaginaba que era como en el medio del en el monte, así, porque a mí me encanta en el monte. Está precioso hasta ahora. Y más la piscina y los juegos del barco, todo. Me encanta. Fuimos a juntar estrellas, cantamos, hicimos juegos, hicimos muchas cosas. La comida en este campamento es muy rica. Ayer, lunes, cuando vinimos, yo vine con mucha hambre porque no desayuné nada. Comimos arroz con pollo y el primer sopa. Y después el postre. El postre era un coso ahí que era re raro, pero era riquísimo. Lo que sucede a nosotros en los campamentos es que vemos todo un proceso desde el momento en que se bajan del ómnibus y están llegando, incluso desde lo previo, ¿no? Cuando hacemos como el primer contacto con las escuelas y hablamos ya sea con la maestra que va a venir o con la directora y cómo aparecen todas las dudas previas, ¿no? Y bueno, cuando ya llegan, que ya hubo un contacto, los gurises se bajan, es como todo esto de lo novedoso, que no nos conocen, hay un equipo que los está esperando y al principio es como que bueno, llegan como con toda esa expectativa, todos muy callados, ¿no? Parece que va a ser todo muy tranquilo y en realidad a medida que va pasando el primer día sobre todo, se va como bueno, alborotando un poco la cosa, pero en el buen sentido, ¿no? Como que empieza la efervescencia del campamento, el primer día todo lo que uno viene como tanto tiempo previo cargando, como que de pronto, bueno, llegó el día, entonces están acá, están disfrutando al aire libre, un montón de propuestas que tenemos nosotros, y bueno, cuando llega la noche ya vemos que el primer día nomás se dio un proceso que está buenísimo, en los hábitos, en normas de convivencia, valores, respeto, ¿no? Como cuestiones que a veces capaz que ellos piensan que, bueno, vienen de campamento y van todo, como que no vale todo y no, se encuentran con que en realidad es un campamento educativo. Bueno, mira, el proyecto arrancó en 2009, que era un proyecto que pretendía acercar a los niños de las escuelas rurales hacia la costa, ¿no? Inició con ese viaje hacia el mar y empezó con 10.000 participantes, ¿no? En ese año. Año a año fue sumando participantes y ampliando la cobertura de niños de escuelas urbanas, de escuelas de tiempo completo, de escuelas Aprender. Y al día de hoy, en estos 7 años de campamentos que venimos realizando, han pasado 170.000 niños, ¿no? Por los campamentos. Y bueno, el campamento, por definición, en realidad es un dispositivo pedagógico que es de alto impacto, que trabaja con el tema de los vínculos, sobre todo, ¿no? De la revinculación de los niños entre sí, de los niños con sus docentes, con la educación que reciben, ¿no? Es como esa revinculación y desde un lado súper familiar para ellos, que es desde el juego, ¿no? Desde la lúdica, desde lo expresivo, en un entorno natural. Este año que tengo el tercer nivel, principalmente lo vincular, ¿no? Sexto año, poder unirlos, que es su último año,
y la experiencia de compartir, de conocer otros compañeros es fundamental. Es una gran oportunidad que, digo, por suerte no es la primera vez este año que han participado de un campamento educativo. Sí, para mí es la primera experiencia y lo que pude observar es que es muy valioso para los niños en cuanto a lo social, para la vida. Se trabajó mucho lo vincular, se viene trabajando y disfrutan de eso, fortalecen el vínculo y disfrutándolo. Nos quedamos con algo de cada escuela que viene. A veces, bueno, pasa con alguna individualidad, ¿no?, que te deja algo, pero también el grupo en sí mismo, el potencial, cada grupo tiene algo que particular y que nos deja y que después, incluso entre nosotros recordamos, ¿no?, cuando nos juntamos siempre para esperarlo, nos juntamos el día antes y para planificar y ajustar y salen las anécdotas y salen como, bueno, ¿y se acuerdan de aquel grupo? ¿Y se acuerdan cuando vinieron de allá y cuando vinieron de acá? Y aquello que pasó y aquello que hicieron o cómo improvisaron esto. O sea, estamos todo el tiempo aprendiendo y retroalimentándonos de ellos y esperamos que ellos también de nosotros.